Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para continuar nuestro estudio. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que nos dicen: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, seguimos adelante con el estudio de lo que ocurrió el sexto día de la creación. En la semana anterior cubrimos la parte inicial que se refiere a la creación de los animales, de los mamíferos, de los reptiles, y dimos pues ya alguna explicación en relación a lo que ocurrió en esa ocasión. Pero realmente la parte más importante de lo que ocurrió en el día sexto de la creación fue, hermanos, la creación del ser humano, del hombre. En los dos versículos que hemos leído, aunque solamente son dos versículos, estos son lo suficientemente claros y explícitos como para entender que el hombre, el ser humano, es producto de la creación de Dios. Es decir, el hombre no es, como comúnmente se dice, el producto de una cadena evolutiva que se prolongó a lo largo de millones de años, y no pudo ser así por razones que hemos explicado ya en ocasiones anteriores y que no viene al caso repetirlas una vez más. Pero probablemente, hermanos, no probablemente, sino que Dios sabía que el ser humano, como la palabra de Dios lo dice, que profesando ser sabio se hizo necio. Y Dios sabía que el hombre en esa necedad, en esa soberbia, llegaría a creer en determinado momento cosas como la que hoy el hombre cree, que es el producto de la evolución, que la vida vino del espacio exterior, que en un meteorito la vida llegó aquí a la tierra y evolucionó hasta llegar a ser lo que ahora es. Y porque Dios sabía que el hombre que profesa ser sabio se haría necio, Él quiso enfatizar en este relato de Génesis la verdad acerca de que en verdad fue Dios el autor de la creación humana. Si usted nota en el versículo 27, solamente en ese versículo, aunque el libro de Génesis lo hará aún más, pero solamente en ese versículo se afirma 3 veces que es Dios quien creó al hombre. Dice: y creó Dios al hombre. Esa es la primera vez. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Segunda vez. Varón y hembra los creó. Tercera vez. Y las 3 veces que aparece ahí la palabra crear, esa, hermanos, es la palabra bará, la cual ya hemos explicado también en semanas anteriores
cuál es su significado, pero aparte del significado que es crear de la nada, también lo más importante es que es un verbo que se aplica únicamente a Dios. Es decir, a ningún otro personaje visible o invisible se le aplica nunca el verbo crear en el sentido de bará, como lo hemos explicado ya en otras ocasiones. De tal manera que el versículo, repito, está siendo muy enfático, y yo diría 3 veces enfático, en el sentido que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Eso es lo que está diciendo el versículo, porque lo dice en 3 oportunidades, y es que es Dios quien creó al hombre. Ahora, no vamos, hermanos, a ponernos en este momento a discutir la veracidad o no, o lo que los incrédulos piensan, o lo que ellos argumentan, porque en alguna manera, como he dicho, eso ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Pero hay un aspecto más importante que yo quisiera considerar en esta ocasión, porque más adelante vamos a seguir hablando de la creación del hombre. Pero al menos hoy yo quisiera hablar de lo que se deriva del hecho que el hombre sea creación de Dios. Porque hay algo importante que algunos escritores cristianos dicen, y lo dicen con razón, y dicen así: lo que una iglesia piense acerca de Dios marcará lo que esa iglesia es. Y eso es cierto. Y como le digo, que aunque los escritores lo dicen con respecto a la iglesia, también es verdad con respecto a una persona, a una comunidad, a una nación o al mundo entero. Porque si yo le digo, de acuerdo a la idea que un hombre tiene de Dios, esa idea que ese hombre tiene de Dios marcará lo que ese hombre es, también es verdadero. Porque aprendemos nosotros a regir nuestra vida de acuerdo a la idea que tenemos de Dios. Pero aquí viene entonces otra cosa importante, y es que de la misma manera que lo que concebimos que Dios es marca y define nuestra vida, de igual manera lo que pensamos y creemos acerca del hombre es lo que define la manera como nosotros vemos a los seres humanos, cómo les tratamos, cómo nosotros vamos a actuar hacia ellos. Y por ello es que resulta muy importante que nosotros tengamos una idea bíblica de lo que es el ser humano, lo que es el hombre. Ahora, lo que el hombre es se desprende, hermano, de la verdad que hoy estamos mencionando y que tan enfáticamente lo señala la Biblia, y es que el hombre es una creación de Dios. Entonces, solamente eso, que el hombre es una creación de Dios, eso nos da ya, hermanos, una dimensión diferente de lo que es el ser humano, diferente a que si nosotros creyésemos que el hombre es el resultado de un producto evolutivo. Por ejemplo, si yo creyese, que no es así, ¿no? Pero si yo creyese que el hombre
es el resultado de millones de años de evolución, y que la vida y la existencia e incluso el ser humano no es nada más que la sobrevivencia del más fuerte. Si yo creyese eso, entonces ese concepto que yo tenga me hará valorar a los hombres en esa manera. Yo le podría ilustrar eso en el caso del nazismo. El nazismo, ellos abrazaron la idea de que el hombre era un producto de la evolución de las especies y de la sobrevivencia del más fuerte. Y precisamente porque esa era la base filosófica del nazismo, usted sabe lo que produjo. El nazismo produjo un desprecio hacia la vida humana increíble, un trato hacia los seres humanos que, bueno, han pasado, hermanos, ya más de 60 años de eso, y todavía la humanidad continúa espantada de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y no estoy hablando tanto de los campos de batalla, que la guerra siempre ha sido guerra en todos los tiempos y siempre ha sido inhumana, pero estoy hablando de lo que ocurrió en los campos de concentración, las matanzas masivas de hombres, mujeres, niños, ancianos, que eran civiles. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que se pueda llegar a cometer atrocidades de esa dimensión? La respuesta es porque ese es el concepto que ellos tenían, que era la sobrevivencia del más fuerte. Y obviamente ellos, dentro de la doctrina nazi, ¿no?, el ario, que al fin y al cabo ni arios eran, es un error que ellos tuvieron y ni lo advirtieron nunca, porque resulta que los alemanes no son arios, pero ellos pues así lo pensaban, pero creían que ellos eran los más fuertes, que era la raza más fuerte y que la más despreciable era la judía. Entonces, como eran subhumanos, no eran ni siquiera animales, sino que decían que menos que animales, entonces no importaba lo que se pudiese hacer con ellos. Entonces, repito, esa es una ilustración que nos deja ver a nosotros cómo la idea que nosotros tengamos de lo que es el hombre determinará nuestra actitud hacia ellos. Nuestra actitud hacia ellos. Y por eso, repito, es tan valioso que nosotros podamos rescatar la idea bíblica, escritural, de lo que la Biblia enseña acerca de el origen del ser humano, quién es y por lo tanto cómo nosotros debemos verlo. En el versículo 26 dice que cuando Dios se dispuso a crear al hombre, hubo una plática entre las personas de la Trinidad, de lo cual ya hablamos en los primeros versículos, de cómo era Dios en el principio y cómo es y será siempre, porque Él no cambia. Pero dijo Dios, las personas divinas, hagamos al hombre. Pero oiga, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios decidió crear al hombre, lo creó de una manera distinta a todo lo que Dios había creado. Porque cuando Dios quiso crear los peces, Él simplemente dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y fueron los peces. Cuando quiso crear los animales terrestres, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y fueron los animales. Pero solamente del hombre se dice que Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él. Es decir, aparte del ser humano, no hay, hermano, nada. No hay nada en el universo que lleve la imagen y la semejanza de Dios.
Ahora, es interesante que en el hebreo, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra imagen ahí en el hebreo es lesen, que lo que significa es copia exacta. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que Dios está diciendo es, hagamos al hombre como una copia exacta de nosotros. Es decir, que el hombre tiene la imagen de Dios, lo cual lo coloca en una posición muy por arriba de todo lo creado. Y por eso la frase tan conocida que dice que el hombre es la corona de la creación, y eso es verdad, ciertamente. Ahora, y cuando dice conforme a nuestra semejanza, la palabra en hebreo es prácticamente igual que la de español. Semejanza significa semejanza. Entonces está diciendo que el hombre viene a ser como una reproducción de Dios. Eso hay que entenderlo bien, porque ni la Biblia, ni nadie dice que el hombre sea como un diosito, ¿no? Como un ser que es como un mini Dios. No es esa la idea. Tampoco se está refiriendo al aspecto físico, porque como cuando habla de imagen, inmediatamente nosotros lo relacionamos con el aspecto físico, y entonces tomamos una idea de Dios humana, y entonces creemos o llegamos a creer que Dios tiene manos, que Dios tiene brazos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca. Pero Dios no tiene nada de eso, porque Dios es espíritu. Y el espíritu, bueno, no solo es espíritu, es infinito. Y si es infinito, eso significa que Dios no tiene final. Por lo tanto, Dios no tiene figura. Dios no tiene forma. El problema está con la palabra imagen, pero ya le expliqué que en el hebreo lo que significa es copia exacta. No está hablando de apariencia. Entonces, de lo que está hablando es, hermano, que el hombre es un ser, en primer lugar, que tiene conciencia, que tiene razonamiento, y por la misma razón tiene responsabilidad, que es capaz de reconocerse a sí mismo, de reconocer a Dios, de rendirle adoración, de obedecerle o desobedecerle. Así es como el hombre fue creado. Entonces, el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, hay que aceptar una cosa. Aquí está hablando del hombre y de la mujer en el momento de la creación, antes de la caída. Y hay que aceptar, le decía, que cuando se produce la caída, que también ya vamos a llegar ahí, esa imagen y semejanza de Dios que el hombre tiene se dañó, se desfiguró en cierta medida. Pero oiga, en cierta medida no significa que desapareció. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún cuando el hombre ha caído en pecado, y como lo dice la Biblia, está destituido de la gloria de Dios, con todo y eso, el hombre, los seres humanos, continúan conservando la imagen y la semejanza de Dios. Que esta imagen y semejanza ha sido dañada por el pecado, cierto. Que esta imagen y semejanza ha sido lastimada por la maldad que hay en el corazón del hombre, cierto. Pero la verdad que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios sigue vigente. Y eso nunca, hermano, se perderá. Siempre, mientras el hombre sea hombre, y de generación en generación, y en la medida que el ser humano continúa multiplicándose y nuevas generaciones van apareciendo,
la imagen y semejanza de Dios se transmite de generación en generación, de tal manera que todo hombre, toda mujer, sin excepción alguna, sin excepción alguna, todos poseemos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, esto le da al hombre una dignidad, porque el hombre no es como un pato, el hombre no es como un árbol, el hombre no es como una piedra, el hombre no es como un perro, que hay gente que invierte más en la comida del perro que en lo que invierte en el niño pobre que está muriendo de hambre. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque se perdió. El hombre desconoce, a veces inconscientemente, pero la mayor parte de veces conscientemente, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto posee la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, aquí hay algo importante, es un concepto, hermano, cristiano, que usted tiene que entender, y es que el ser humano, por lo que he venido explicando, posee la imagen y la semejanza de Dios de manera intrínseca e inalienable. Eso es algo que usted lo puede encontrar en muchos lugares, en libros, porque es un concepto cristiano, porque sintetiza la verdad que estoy diciendo, que la imagen y la semejanza de Dios son cualidades intrínsecas e inalienables al ser humano. Voy a explicar qué significan esas dos palabras porque no las usamos a diario, ¿no? Pero la palabra intrínseco lo que significa es interior o esencia. Entonces, cuando decimos que la imagen y la semejanza de Dios es intrínseca al ser humano, lo que se está diciendo es que todo hombre interiormente tiene la imagen y semejanza de Dios. Pero oiga, no solo la tiene, sino que es su esencia. Porque dije que intrínseco significa interior y también significa esencia. Entonces es como que, ¿qué le digo yo? Usted sabe que la mayor parte del cuerpo humano es agua. Algo así como el 60% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, yo podría decir, el agua es intrínseca al cuerpo humano. Porque si no hay agua no puede haber cuerpo. Y si hay cuerpo muere, porque sin agua, porque es, para que el cuerpo viva, el agua es intrínseca, es necesaria, es interna, pero a la vez es la esencia del cuerpo. De igual manera, lo que hace que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer es que internamente y de manera esencial tiene la imagen y la semejanza de Dios. Eso significa la palabra intrínseco. Ahora, la otra palabra que le dije es la palabra inalienable. La palabra inalienable lo que significa es que no se le puede negar, que no se le puede arrebatar a nadie. Por ponerle un ejemplo, se dice: el derecho a la vida es un derecho inalienable. Eso significa que a nadie se le puede negar el derecho a vivir. Claro, ese es un decir, ¿no? Porque del dicho al hecho está larga la cosa, pero se lo estoy poniendo como una ilustración. Entonces, cuando decimos que la imagen y semejanza de Dios es inalienable, significa que a ningún ser humano se le puede negar la realidad de que tiene la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué no se le puede negar? Porque Él es intrínseca. Porque no puede haber hombre si no tiene la imagen y semejanza de Dios.
Fíjese, no puede haber hombre si no hay imagen y semejanza de Dios. Lo que significa que si hay hombre es porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Y eso se aplica a todos los seres humanos, no solo al creyente. Esa es la doctrina bíblica acerca de lo que es el hombre. Espero haberme dado a entender, hermanos, que usted haya captado la idea. Es decir, eso de que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, la tenemos todos los seres humanos. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Y usted sabe que de Adán y de Eva desciende toda la humanidad. ¿Es así o no es así? Si hubiera habido por allá alguien que se llamó Paco, que se casó con una mujer que se llamaba Ana, y que generaron otra raza humana, bueno, ahí sí se podría decir, bueno, los de Adán tienen la imagen de Dios, pero aquellos no. Pero como no existió el tal Paco ni la tal Ana, ¿no? Todos descendemos de Adán, por lo tanto, todos los seres humanos poseen la imagen y semejanza de Dios de manera intrínseca e inalienable. Entonces, ¿qué implicaciones trae eso? Esta verdad. ¿Qué implicaciones trae para el cristiano? En primer lugar, nos está hablando de la dignidad que el ser humano tiene. El ser humano está dotado de una dignidad no por lo que conoce, no por lo que tiene, no por donde vive, no por el color de su piel, no por la cantidad de dinero que tenga en el banco. No es eso lo que determina la dignidad del hombre. Lo que determina la dignidad del hombre es que es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Por la misma razón, el hombre merece, y la palabra de Dios demanda para él un trato digno. Y reconocer esa dignidad del ser humano, en primer lugar, lo que demanda es un respeto hacia la persona humana. Probablemente en los meses que han transcurrido, usted pudo ver fotografías tomadas en Irak, donde a los presos les trataban de manera inhumana, los vejaban. Pero ¿qué es lo que ahí está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el hombre olvida que esa criatura que está ahí, a la cual desnudan, a la cual le dan choques eléctricos, sobre la cual se paran como que si fuera un banco, se les olvida que es la imagen y la semejanza de Dios, y que por lo tanto merece respeto porque está dotado de una dignidad por el hecho de ser un ser humano. Pero el hombre, bueno, esas fotos, hermano, se dieron a conocer porque se dieron a conocer, pero el mundo está lleno de situaciones donde a los seres humanos se les trata de una manera peor que animales. Como les digo, eso se ve, esas fotos se ven y se saben por eso, porque salieron a la luz. Pero eso ocurre a diario en el mundo. Incluso en las últimas semanas hay denuncias que en nuestro país se están produciendo de nuevo ese tipo de abusos que se producían en décadas pasadas y que supuestamente hoy no deben ocurrir, pero hay ya denuncias concretas que está ocurriendo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está mal ahí? Lo que está mal es la comprensión de la dignidad que el ser humano tiene. Hermano, cometer cosas terribles como las que ocurren en nuestro país. Usted sabe que en nuestro país cada día pueden haber 9 asesinatos
10, 11, 12, creo que 14 ha sido el máximo en un día en nuestro país. ¿Pero qué le dice eso? Un irrespeto absoluto a la vida humana. Y a veces, hermanos, nosotros mismos los cristianos llegamos a perder la percepción de la dignidad que le es inherente al hombre, cualquiera que sea. Y le repito, no importa si es un negro, si es pobre, si es un ignorante, si es un campesino, pero si es un ser humano, debe ser tratado como lo que es, como alguien que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Podrá tener las opiniones que quiera, podrá ser un ateo si usted quiere, pero aunque sea un ateo, yo lo debo respetar, porque aunque él sea ateo, yo no lo soy, pero yo puedo ver en él la imagen y la semejanza de Dios, que fue quien lo creó. Entonces, como cristianos, nosotros debemos entender eso. ¿Sabe algo que a mí me entristeció mucho? Fue hace algunos meses atrás, fue un día lunes, porque me acuerdo que estaba hablando del Evangelio de Mateo, y entonces yo conté, pues, porque no recuerdo en qué pasaje estábamos, pero contando o tratando de ilustrar la cuestión, yo mencioné de un hermano diácono que por el hecho de que él fue pandillero y andaba tatuado y es supervisor y llevaba el bus, y total que la policía lo detuvo y lo maltrataron y lo llevaron preso por el simple hecho de estar tatuado, y yo tuve que enviar una carta para que lo pudieran soltar. Bueno, yo hice el comentario acá, pero lo que le quiero decir es que no muchos días después, yo recibí, no recuerdo si una carta o un correo electrónico, pero era alguien que me decía que está bueno, me dice, que le pase eso, porque ¿para qué fue que anduvo en pandillas? Pues merecido lo tiene. Pero claro, yo no le contesté a la persona, pero bueno, en los 7 años que tengo de estar aquí, nunca había oído algo más anticristiano que lo que esa persona está diciendo. Y entonces, ¿en qué estamos? O sea, yo no sé quién es la persona, ¿no? Porque como son tan responsables que anónimas mandan las cosas, sí, aman tanto la verdad que lo hacen anónimo, que yo no sé quién es. Y ojalá esté aquí, ¿verdad? Pues sí, porque yo en la cara le digo, ¿no? Pero la cuestión es que entonces, ¿dónde está nuestro cristianismo? Entonces, ¿qué es lo que Cristo ha venido a hacer en nosotros? O sea que ese fulano bien puede ser un torturador también. Y él va a decir, ay, ¿para qué anda de terrorista? Pues este merece que le corte la mano, y se la corta, ¿y él qué? Y entonces, ¿dónde está el respeto hacia la criatura humana? ¿Dónde está la dignidad de los seres humanos? Pero bueno, no hablemos solo de torturas y de asesinatos que se dan hoy en día. Hablemos, hermanos, del irrespeto a la vida, que no se produce únicamente por una comisión directa, como es un asesinato, una tortura, un homicidio. Hablemos de aquellos seres humanos que no viven como seres humanos por el egoísmo de otros hombres, y que viven en situaciones peor que animales. Porque usted sabe que hay gallineros que tienen agua, que tienen luz eléctrica, y donde no les falta el concentrado a los pollos. El gallinero es así, ¿verdad? Pero hay casas donde viven seres humanos, donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde está sucio y donde no hay comida segura. Y los niños, usted los puede ver famélicos, es decir, parecen huesos forrados de piel. Y esos son seres humanos. Ellos tienen la imagen y la semejanza de Dios.
Cuando íbamos a enviar esta ayuda a Asia, alguien vino y me preguntó: hermano, ¿y a los que les vamos a ayudar son cristianos? No, le dije, si no hay cristianos, todos son musulmanes. Entonces, alguien podría decir: bueno, ¿y entonces para qué les vamos a ayudar? Porque son seres humanos. Porque yo no los conozco a ellos, solo puedo ver las fotografías en los periódicos, solo puedo ver las caras en televisión, pero yo veo en ellos que son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto están revestidos de una dignidad. Ah, si es que no son cristianos. No son cristianos, pero tienen la dignidad de seres humanos. Son idólatras, que sean idólatras, pero tienen la dignidad de seres humanos. Puede decirse que son ateos, que sean ateos, pero tienen la dignidad de seres humanos y por lo tanto deben ser respetados. El respeto a la vida humana, el respeto entre nosotros, eso es la esencia del cristianismo. Si yo le digo: ¿usted cree que Dios creó al hombre, sí o no? Es Dios el creador del hombre. Entonces, si usted cree eso, recuerde, lo que creemos determina nuestra manera de actuar. Entonces, si yo creo que el hombre es creación de Dios, yo tengo que tratar al hombre con la dignidad con la cual Dios le ha dotado. ¿Entiende? La gente no está para bromas, no se puede jugar con la vida humana. Hay gente, está la situación del aborto también, que igual es un irrespeto hacia la vida humana. Pero se habla bastante de los no nacidos, del respeto a la vida del no nacido, pero se habla muy poco o nada del respeto a la vida del que ya nació y que está sometido a una muerte prolongada, porque la muerte por desnutrición es terrible, causa secuelas irreversibles a nivel cerebral. Entonces, eso aprendemos del hecho que el hombre fue creado por Dios. Pero aprendemos otra cosa más, y es que entre los seres humanos hay igualdad. Hay igualdad. Comencemos por una cosa muy sencilla: el hombre y la mujer. El versículo 27 lo dice claro: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, cuando Dios decidió crear al hombre, creó varón y hembra. Y si usted me acompaña al capítulo 5, si no estoy mal, de Génesis. Exacto, ahí es. El versículo 2, capítulo 5 de Génesis, versículo 2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, ¿cómo se llamaban ellos? Adán. Así dice ahí. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? El hombre y la mujer. Lea el versículo 2: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces usted mira, quiere decir que al principio Eva se llamaba Adán. Así es, eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Pero fíjese que Adán realmente es un nombre. Bueno, ahí ya es un nombre propio. Nosotros le hemos hecho un nombre propio, pero en realidad es un nombre común que en el hebreo es Adham, que significa hombre. Pero entonces cuando ahí dice que creó hombre y mujer y los llamó hombre, ¿qué significa? Que para Dios ser humano significa hombre, significa mujer. Por eso es que le llamó a ambos Adán. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que decía al principio: igualdad. Igualdad. En otras palabras, la mujer es tan ser humano como el hombre. Claro que existen las diferencias. Usted dirá: mire, pero la mujer tiene caderas anchas, el hombre no. Sí,
Son diferencias anatómicas que no las vamos a negar, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la imagen y semejanza de Dios, la cual está en un 100% en el hombre, pero en un 100% en la mujer también. Entonces, ¿qué significa eso? Que igual que como cristianos, nosotros tenemos que cambiar nuestra concepción de la mujer, porque la mujer es víctima de lo que los sociólogos llaman la cosificación, que significa que convierten a la mujer en una cosa. La ven como un objeto, la ven como una cosa, y no la ven como una criatura que tiene la imagen y la semejanza de Dios. ¿Es cierto o no es cierto eso, hermanos? Los hombres la ven como cosas. Cuando va una muchacha bonita, ¿qué es lo que dicen? Mira qué cosita esa que va ahí. Pero oiga cómo le están diciendo. Si es una jovencita, mira qué cosita, pero le están llamando cosa. Ahora, si es una muchacha bien dada, mira qué cosa la que va ahí. Pero están diciendo cosa. O si no, mira qué voladito. Pero igual, volado es una palabra salvadoreña, no comodina, que significa cosa. Entonces la están viendo como una mesa. Sí, se está viendo como un objeto que sirve ni siquiera para la procreación, porque no la están viendo en ese sentido. La están viendo como un objeto de utilización sexual. Y eso no es igualdad. O cuando se ve a la mujer como un ser de segunda categoría. Usted sabe, en Guatemala, hermano, es terrible la cantidad de mujeres que ahí matan. Y en México hay una ciudad, no recuerdo el nombre, pero son cientos de mujeres que matan ahí. ¿Pero por qué las matan? ¿Por qué no matan hombres? Porque piensan que la mujer no vale. Y entonces esa tonta idea de que sirven solo para tener relaciones y se les ve como objetos y se les ve como cosas, hermano, a llegar a cosas ridículas, como tener que sentar a las mujeres a un lado y hombres al otro para que respeten. Hay gente que dice: qué santidad, miren, las mujeres de un lado, los hombres de otro. No es santidad, es pecaminosidad, que llega al punto que hay que separarlos porque son como animales, que si no, son capaces, hermano, de manosear a cualquier hermana. Y yo, hermano, no dudaría que alguna hermana se queje que en la salida, en las apretujadas esas que se dan en los buses, que las manosean y todo eso, no dudaría. Mis hermanos en Cristo, porque eso es lo más grave, que si usted me dijera que fue allá por la tiendona, que fue allá por el Zurita, vaya, uno no entiende, ¿verdad? Pero se supone que estamos hablando aquí de nacidos de nuevo, de creyentes, que del Espíritu Santo, que de ceñidos, y que toda esa hipocresía religiosa. Pero a la hora de tener que respetar al ser humano como lo que es, fallamos gravemente. Pero la mujer es igual que el hombre, porque Dios le llamó Adán y le llamó Adán. Creó a la mujer. Y por eso Pablo dice que el hombre no tiene que sentirse superior a la mujer por haber sido creado antes que la mujer. Porque luego dice: porque de la mujer nace el hombre. Entonces, ahí pone el equilibrio. Está hablando de la igualdad que parte del hecho de que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si usted no respeta porque es casada, porque es joven, porque es lo que sea, por lo menos respete la imagen y la semejanza de Dios que tiene.
y aprenda a verlas como lo que son: seres humanos. Seres humanos que tienen una dignidad, que son igual que usted. Que tal vez usted dice: ¿ah, qué? Las mujeres son para utilizarlas. Bueno, presta a tu hija para que la utilicen. Claro, si esa es tu manera de pensar, ¿por qué no comienzas entregando tu hija o tu mujer? Porque tú puedes tocar la mujer del vecino, pero que no te toquen la tuya, ¿no? Igual que los leones, ¿no? Que no les gusta que les toquen sus leonas, porque son su propiedad, son su territorio, y lo defiende a muerte, hasta que llega otro más fuerte y lo destrona y se acabó. Entonces igual, usted puede decir: ah, no, a mí mi mujer no me la quitan hasta que pasen sobre mi cadáver. Pues van a pasar sobre tu cadáver y te la van a quitar. Igual que en la selva. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de lejos las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante volver a Génesis, hermano. Volver a los orígenes. Y yo lo dije por eso al principio del estudio de este libro, de que por qué íbamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento y por qué específicamente Génesis. Porque es necesario entender la dignidad que hay en el ser humano. Hermano, realmente solo he dicho la mitad de lo que quiero decir, pero yo considero que esto es muy importante, de manera que no voy a correr para decir los otros 2 puntos que me faltan. Pero seguiremos la próxima semana si el Señor no ha venido y si ustedes vienen otra vez a la iglesia. No vaya a ser que digan: mire, eso está que echa fuego, mejor no vuelvo. Mejor me voy por ahí a otro lugar donde ahí está tranquilo, ahí no hay mayores exigencias. Ahí hablan de cosas divertidas, nunca se ponen serio. Pero entonces, con los que vengan, vamos a comenzar desde las bases que Dios ha puesto, para comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, debe existir un respeto a la mujer. Por eso es que no es bíblico, no es cristiano utilizar, por ejemplo, una mujer en bikini para anunciar llantas, para anunciar baterías. Pero hoy utilizan la figura de la mujer para vender lo que sea. Y el único elemento que se juzga es el aspecto. Pero otra vez, es el fenómeno de la cosificación. Se le está tomando como un objeto, como una cosa. Y no, la mujer es un ser humano que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Entonces uno no debe llegar al criterio de que no, la bonita que es aquí, por favor, aquí, la gordita, feíta, negrita, mire, por allá parece que había un cumbo de pintura allá, por favor, si no de pie. Entonces, no podemos juzgar así, porque por ser criaturas de Dios somos iguales, hombres y mujeres. Quiera Dios, hermanos, que podamos aprender estas cosas, guardarlas en el corazón. Pero lo más importante de todo, que lo llevemos a la práctica. O sea, comencemos a ponerlo en práctica ya en la vida, en este mismo momento. Cambiar nuestra manera de ver las cosas, de ver a las personas. Cambiar nuestra manera de conceptuar a las personas. Y ya no verles más como el borracho, el hediondo, el loco, la loca, sino que es un ser humano. Es un ser humano que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Quiera Dios que seamos lo suficientemente cristianos como para poder ver a Dios en cada una de las criaturas humanas que Él creó. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.